Hola a todos y bienvenidos, qué bueno que estén por aquí otra vez. Hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los personajes para mí más fascinantes y complejos de todo el universo de Dune, Lady Jessica. A ver, ella no es solo una madre o la concubina de un duque, es que es mucho más. Es el epicentro, el corazón de una de las tensiones más brutales de toda la saga. Así que venga, vamos a meternos de lleno en su historia. Es que si lo pensamos, toda la vida de Jessica es un campo de batalla, un tira y afloja constante entre dos fuerzas que no pueden coexistir. Por un lado, tiene esa obediencia absoluta, esa lealtad ciega a la hermandad Bene Gesserit, la que la creó, la que la moldeó. Y por el otro, su humanidad, su enorme capacidad de amar. Una emoción que para sus maestras era, vamos, una debilidad peligrosísima, casi un defecto de fábrica. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que al final define todo su legado. ¿Es posible que un solo acto de amor, una única decisión, cambie el universo para siempre? Porque eso es exactamente lo que pasa. Una elección que no viene del cálculo frío, sino del corazón, va a desatar una tormenta, una que va a redibujar el mapa de la galaxia. Pero bueno, para entender bien este conflicto interno que tiene, tenemos que ir al principio, a su origen. Porque Jessica no es que naciera sin más. Fue diseñada, fue forjada pieza a pieza por la Bene Gesserit, con un propósito muy claro: ser su instrumento perfecto. Y claro, ¿quiénes son las Bene Gesserit? No son simples políticas, para nada. Pensemos en ellas más bien como las arquitectas de la humanidad, las grandes maestras titiriteras de la galaxia. Llevan siglos, milenios, moviendo los hilos de las grandes casas, guiando la evolución genética en secreto. ¿Y todo para qué? Pues para un único objetivo: dar a luz a un ser con una conciencia superior, el famoso Kwisatz Haderach. Y fijaos en sus herramientas, en su entrenamiento. Esto va mucho más allá de aprender a luchar o a negociar. El control prana bindu, que es un dominio absoluto sobre su propio cuerpo. La voz, esa capacidad de doblegar a otros con solo el tono. El control emocional total. En el fondo son mecanismos de deshumanización. Todo, absolutamente todo, está diseñado para anular su yo y convertirla en un agente perfecto, infalible, una pieza obediente en un plan gigantesco. Claro que, hasta el instrumento más perfecto puede tener lo que sus creadoras considerarían un fallo, una grieta en el diseño. Y en el caso de Jessica, ese fallo fue, precisamente, su capacidad de amar. Y es esa única emoción, esa humanidad que se negaba a desaparecer, la que la va a llevar a cometer el acto de traición más importante de la historia. Aquí se ve clarísimo. El plan de la hermandad, su deber, era cristalino: tener una hija con el duque Leto Atreides, punto. Esa hija, a su vez, se uniría a los Harkonnen, cerrando un círculo genético que llevaba siglos en marcha. Pero, ¿qué hizo Jessica? Por un amor profundo y real hacia Leto, que ansiaba un heredero varón, desobedeció. Le dio un hijo. Y ojo, esto es fundamental. No fue un descuido, fue un acto consciente, una rebelión en toda regla. Y esa es la clave de todo. Ella echó por tierra siglos de planificación genética, y no lo hizo por arrogancia ni por ambición propia, lo hizo por lealtad a un hombre, por amor, y con esa decisión trajo al mundo a Paul Atreides, una variable completamente incontrolable, un elemento que ni la mismísima Bene Gesserit, con toda su capacidad para ver el futuro, pudo anticipar. Claro, esta elección tiene consecuencias inmediatas. La arroja a ella y a su hijo al peor sitio posible, al planeta más hostil del universo, Arrakis. Y es precisamente allí, en este desierto implacable y lejos de la influencia de la hermandad, donde Jessica va a dejar de ser un instrumento. Arrakis se convierte en la fragua que la va a transformar en un poder por derecho propio. Este camino que recorre en el desierto es en realidad su auténtica liberación. Cada paso que da la aleja un poco más de esa programación Bene Gesserit. Sobrevivir a la traición, integrarse con los Fremen, enfrentarse a ese ritual terrible de la agonía de la especia y al final convertirse en su reverendo padre. Ahí es cuando Jessica rompe las cadenas para siempre. Ya no es un agente de nadie, ahora es ella quien forja su destino. Y el de su hijo, claro. Pero claro, la libertad siempre tiene un precio. Y cada elección, por muy personal que sea, arrastra sus consecuencias. Y la consecuencia de ese acto de amor de Jessica, es una sombra gigantesca y muy oscura que se extiende por toda la galaxia. La yihad de su hijo, Paul Muad'Dib. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a la pregunta más peliaguda de todas. Al tomar esa decisión, al dar a luz a Paul, ¿se convierte ella en la responsable directa de una guerra santa que se cobró millones de vidas? ¿Es su amor, en el fondo, la semilla de tantísimo dolor? Es una pregunta terrible. La verdad es que no hay una respuesta fácil. Si lo miramos fríamente, su decisión fue el detonante.
aceleró la llegada del Kwisatz Haderach en un lugar y un momento que nadie podía controlar. Pero por otro lado, hay que ser justos. La Bene Gesserit llevaba siglos preparando el terreno, manipulando religiones. El universo ya era un polvorín a punto de estallar. Se podría decir que Jessica no creó el fuego, pero sí fue quien prendió la mecha. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué hacemos con Jessica? ¿Dónde la colocamos? ¿Es una heroína por elegir su humanidad por encima del control absoluto? ¿O es una villana, por muy involuntaria que sea, cuyas acciones personales desataron un caos inimaginable? La cuestión es que es imposible meterla en una sola caja. Desde el punto de vista de la Bene Gesserit, es una traidora, sin más. Desde una perspectiva política e histórica, pues fue terriblemente irresponsable. Pero si la miramos como lo que es, un ser humano, es una figura profundamente trágica. Alguien atrapado entre corrientes mucho más grandes que ella, intentando simplemente amar. Y creo que esta idea lo resume todo a la perfección, porque en esa única elección, en la de amar en vez de obedecer, está todo. Ahí reside su grandeza, esa valentía de afirmar su propia voluntad contra un sistema que quería anularla, y también, claro, su enorme tragedia, por las consecuencias de ese mismo acto. Al final, toda la historia de Lady Jessica nos deja con una reflexión potente, ¿no? Nos obliga a plantearnos si de verdad el destino está escrito en piedra o si la voluntad de una sola persona, movida por algo tan impredecible y tan humano como el amor, puede de verdad cambiarlo todo. La verdad es que da para pensar. ¿Qué opinan? ¿Jessica es heroína, villana o es algo mucho más complejo? Dejen sus ideas en los comentarios que nos encantará leerlas. Y bueno, si les ha gustado este análisis, ya saben, un me gusta siempre ayuda, compártanlo y no se olviden de suscribirse para no perderse los siguientes. Nos vemos en la próxima.